¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas al episodio 8 de este maravilloso podcast en el que el día de hoy vamos a ver cuál es la mentalidad que necesitas al 100% para conseguir lograr tus objetivos en este 2026. Para quien no me conozca, yo soy Ethan, soy emprendedor, tengo 20 años. En 2020 empecé a emprender, cuando tenía 15 años, pues empecé a hacer dropshipping, criptomonedas, páginas web, trading, me metí en todos los fregados que pensaba que me iban a dar dinero. Cuando al final me di cuenta de que ninguno de ellos pues me iba a dar esos ingresos que esperaba, ¿no? En 2024 dejé 2 trabajos en los que estaba al mismo tiempo. No tenía vida, literalmente. Salía de casa a las 6:30, 7 de la mañana y hasta las 11:30, 12 no llegaba. Por lo tanto, no tenía tiempo para dedicarle a lo que realmente me gustaba, que era emprender, eran mis negocios y era mi objetivo de vida. Lo que pasa es que, bueno, al final, por unas circunstancias y por otras, pues vi que me estaba tardando mucho en arrancar y decidí meterme a trabajar como una persona promedio. Luego, en 2025 y 2026 he conseguido estabilizar mi facturación en unas 5 cifras mensuales recurrentes gracias a mi agencia de servicios B2B y a mi servicio de coaching y consultoría. Entonces, bien, voy a remontarme a cuando empecé a emprender, ¿vale? Cuando yo estaba trabajando. Yo era consciente de que tenía que invertir en formación, eso siempre lo digo, súper importante, formaros, haceros expertos en un ámbito, en el ámbito que más os guste, ya sea edición de vídeos, captación de clientes, páginas web, lo que sea, como si eres entrenador personal, si eres fisioterapeuta, hazte el mejor en lo que te dediques, en lo que estés haciendo, ¿vale? Siempre tienes que hacerte el mejor. ¿Por qué? Porque cuando tú te haces el mejor en algo y te das a conocer, te conviertes en un referente en ese sector, en ese servicio, en ese producto que vendes, ¿vale? Entonces, tú lo que le tienes que hacer ver a la gente es que te diferencias frente a los demás, frente a tu competencia, frente a lo que los otros hacen, por tu área de conocimiento y sabiduría y experiencia, obviamente. O sea, al final la diferencia entre una persona que está empezando y una persona que ya tiene clientes, que tiene una facturación alta, que está entre 10, 20, 30 al mes o más, 30.000 me refiero, es el conocimiento que ha conseguido desarrollar y el expertise que ha conseguido obtener con ese tiempo poniéndole el esfuerzo, poniéndole el trabajo. Entonces, al final, si tú no te formas en algo, si tú no te haces experto en algo, tú no esperes el facturar con tu negocio o con tu producto que vendas. No lo esperes porque no lo vas a conseguir. Te tienes que hacer el mejor. Eso para empezar. O sea, si no te haces el mejor, nadie te va a conocer y nadie te va a contratar. Entonces, dejar de poneros excusas, formaros, chicos, comprar formación. Aunque no te compres formación, en YouTube hay 1000 cursos, hay cursos de 8, de 10 horas, hay un montón de cursos de todos los servicios, de todos los ámbitos que puedas esperar. Empápate bien de toda la información, ponlo en práctica, no tengas miedo a probar. Siempre hay tiempo para pivotar. En cuanto a nicho, en cuanto a modelo de negocio, me da lo mismo. Pero de verdad, fórmate en algo, me da lo mismo. Fórmate y lánzate al mercado. Es un miedo que yo tenía cuando empecé, que era lanzarme al mercado. El yo escribir a una persona, yo un chaval de 18 años voy a escribir a una persona, a una empresa, a un empresario, y le voy a intentar hacer ver que necesitan mi producto. Eso a mí me mataba. O sea, era una mentalidad, era un pensamiento que me daba miedo. Me daba realmente miedo, pero al final, chicos, tenéis que entender que para todo hay una primera vez y si no se hace esa primera vez, si no se lleva a cabo, nunca vas a lograr tu objetivo. Yo lo ponía en una balanza y digo, vale, tengo que contactar un negocio, me tengo que meter en una reunión, en un Zoom o en un Meet con un empresario cuando no he hablado con nadie antes. La primera reunión tenía realmente miedo, me daba pánico, os lo juro. Pero al final lo pongo en una balanza y digo, vale, mi meta en ese entonces era facturar 5.000 euros al mes. Para mí ya eso era una locura. Luego te das cuenta de que cuando llegas necesitas más y más. Eso lo trataremos en otro vídeo. Pero bueno, el caso. Yo ponía una balanza y decía, vale, me tengo que meter en la reunión con un empresario. Y le voy a ofrecer mi producto que todavía no le he dado el servicio a nadie, pero yo me he autoconvencido de que soy experto en ese producto. Y que voy a dar un servicio de 10. Estoy completamente seguro de que voy a dar un servicio de 10 porque he aprendido, me he formado y me lo he currado para saber dar ese servicio de 10. Entonces ahí te metes en esa llamada, va a ser una llamada desastrosa, obviamente, la primera llamada, pero ya te has metido porque has puesto en una balanza, vale, le tengo que explicar a un empresario mi producto, sin haberse explicado a nadie antes, pero es lo único que tengo que hacer, la única vía por la que puedo ir para conseguir mi objetivo. Y eso es lo que a mí me hacía meterme en las llamadas. A mí, chicos, me temblaba la voz al meterme en una reunión, me entraba frío, me ponía a temblar, os lo juro, que me ponía a temblar cuando me iba a meter en las primeras reuniones. ¿Y cómo rompí ese miedo? Yo sabía que después de hacer 10, 20, 30, 40 reuniones, ya me iba a dar igual meterme en reunión. Me iba a dar lo mismo. Ahora mismo me puedo meter en 100 llamadas con gente que no conozco y me da absolutamente igual. Pero eso os hablo en mi caso, que seguro que a muchos de vosotros o muchos de vosotras os pasará. A mí me daba miedo exponerme, me daba miedo ponerme a hablar delante de un empresario.
Pero al final, la única forma en la que conseguí romper eso es metiéndome en llamadas con ellos. Y eso, si no lo hacéis, os recomiendo que aunque tengáis ese pensamiento, sé que cuesta al principio, pero tenéis que tener claro que va a llegar el punto en el que va a ser algo normal en vuestra vida, el meteros en reuniones, el ofrecer vuestro producto, el explicar qué vendéis, cómo lo vendéis, por qué lo vendéis, qué problema soluciona. Entonces, al final es lo que hablo siempre, trata de experiencia, de profesionalizarte y de autoconvencerte de que tú eres el mejor o la mejor en ese servicio que estás dando, para la hora de tú explicarlo en una reunión, que lo digas con seguridad. Al final lo más importante es la seguridad. Yo, ¿por qué he decidido ahora empezar a subir este tipo de vídeos y hacerlo con seguridad? Porque me veo realmente preparado para hacerlo, porque ya llevo una trayectoria, tengo una experiencia, tengo unos clientes, un recorrido que me permite el poder dar consejos a otros de cómo hacerlo. Yo, obviamente, en mi consultora de empresas, ¿vale? En la que me dedico a empresarios, me estoy exponiendo a un público que tiene mucho más rodaje que yo en cuanto a negocio, tiene mucha más experiencia, factura mucho más y al final se quedan un poco atrás. Entonces yo lo que hago es, con mi expertise y mi conocimiento en el área digital, en el área de captación de clientes, les digo cómo pueden ellos aplicarlo a su negocio y aumentar su facturación. En cambio, al público que me enfrento, que sea un público emprendedor, que quiera generar sus primeros ingresos, que no sepa por dónde empezar, ahí me remonto a lo que yo era y quien yo era en el pasado cuando empecé a emprender, junto todo el conocimiento que he ido obteniendo a lo largo del tiempo y me estoy enfocando en un avatar que está por debajo de mí, por así decirlo, no en el mal sentido, sino en el sentido de está empezando, está donde yo empecé, yo he ido escalando, he ido subiendo, he ido adquiriendo un conocimiento que esa persona todavía no tiene. Entonces soy capaz de explicárselo, de comprimirlo y de quitarle todos los fallos que he tenido yo y todos los problemas que me he comido y cómo los he solucionado, entregárselo de una forma mucho más fácil gracias a mi conocimiento y experiencia en este área en específico. Por eso os digo que os tenéis que formar en un área en específico, profesionalizaros, autoconvenceros de que sois los mejores en ese área. Yo ahora mismo sé que soy el mejor dando consultoría de empresas y sé que soy el mejor realizando embudos de venta, captación de clientes a través de Meta, porque es realmente a lo que me dedico y a lo que estoy día a día con ello. Entonces, chicos, de verdad, profesionalizados en un servicio. Entonces, chicos, una vez que entendéis esto, una vez entendido en que tenéis que autoconvenceros, tenéis que exponeros a un... O sea, os vais a exponer siempre que empecéis, el 100% de las veces, os vais a exponer a un público que está por encima de vosotros, ¿vale? Me da igual el modelo de negocio que haga, no hablo desde mi punto de vista, que es tema de consultoría y agencia, pero no tiene por qué ser mi punto, ¿vale? Por ejemplo, un fisioterapeuta, pongo el ejemplo que he dicho antes. Un fisioterapeuta termina de hacerse los cursos, las formaciones que se tenga que hacer sobre fisioterapia, y cuando se ponga a dar el servicio, si se pone por su cuenta, obviamente, si está trabajando para alguien, no, pero si se pone por su cuenta, se va a dar cuenta de que, vale, se va a exponer por primera vez a un público que a lo mejor se puede encontrar con una persona que esté harta de ir a fisioterapeutas, perdón, esté harta de hacerse masajes, entonces va a tener más conocimiento, no más conocimiento, sino va a tener más recorrido en cuanto al mundo de los masajes, ¿vale? Pero tú acabas de empezar. Entonces, ¿qué va a hacer tu mente? Te va a autosabotear. Siempre la mente va a intentar autosabotearnos y ahí es donde tenemos que estar nosotros para decir, no, yo soy profesional, tengo años de experiencia, aunque no los tengas, pero autoconvéncete porque eso te va a dar una seguridad bestial. Tengo años de experiencia en este área de conocimiento, que es la fisioterapia. Yo sé cómo dar el mejor servicio a mis clientes y por mucho que este cliente lleve más recorrido y haya estado en más centros o haya estado con más personas, yo voy a hacer que vea que yo soy más profesional que ellos porque soy el mejor en esto. En cambio, te irá una persona que no ha ido nunca a un fisioterapia, ¿por qué digo un fisioterapia? Que no ha ido nunca a ningún fisioterapeuta y ahí te vas a sentir como mucho más seguro, obviamente, porque es una persona que viene de nuevas, que no sabe cuál es el servicio normal que se suele dar y todo lo que le digas le va a parecer bien y te va a hacer caso. Entonces, es el mismo ejemplo que he puesto antes sobre yo, mi punto de vista, que me enfoco tanto a empresas más grandes como a emprendedores que están empezando, pero extrapolado a otro sector, como puede ser un sector más tradicional, ¿vale? Para que quien no me haya entendido antes, que lo pueda entender ahora. Entonces, súper importante, vuelvo atrás, hacerte, formarte en un ámbito, un servicio, un producto, fórmate en algo y hazte el mejor en ello. Luego, lánzate al mercado y hazte ver como un referente. Yo os vuelvo a decir, ¿por qué hablo con tanta seguridad? ¿Por qué empecé a subir vídeos a YouTube hace 2-3 años y no seguí haciéndolo? Porque yo no me sentía seguro. Yo me cogía, me hacía los guiones con ChatGPT, me lo ponía en la pantalla del portátil a modo teleprompter con el móvil y me ponía a grabar el vídeo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si al final puedo sacar un vídeo de YouTube, me tiraba 3 o 4 horas para grabarlo y luego yo cuando lo subía pues realmente no me sentía bien en el sentido de que
yo sé que estoy haciendo un guión simplemente, no es algo que me salga de forma natural, no es un conocimiento que tenga previamente. De hecho, dos de los vídeos que tengo en mi canal, que lo podéis ver, no están eliminados, están ahí subidos. Uno sobre una criptomoneda y otro sobre reventa de zapatillas. En esos dos son los únicos en los que no me hice guión, porque lo basé en una experiencia previa, y son los dos que mejor funcionaron en mi canal en aquel entonces. Entonces, al final os dais cuenta que siempre que vosotros hacéis expertos en algo y lo mostráis al mercado basándose en vuestra propia experiencia, no os inventéis nada que no sabéis, porque al final se va a notar, se nota mucho y no das tanta seguridad. O sea, basaros en vuestro conocimiento, estar seguros de lo que decís, y eso es lo que tenéis que exponer al mercado y exponer a vuestros clientes y exponer a la gente que no os conoce. Entonces, chicos, muy importante, estar seguros de lo que hacéis, lanzaros al mercado, no tengáis miedos, porque al final sé que es muy difícil, se van a tener miedos, obviamente, pero ¿por qué os digo que no los tengáis? Porque sé que se va a romper también. Porque yo he estado en esa situación. Yo he estado en una situación de no ser capaz de llamar. ¿Y cómo lo he roto? Llamando. Yo he estado en una situación de darme miedo a vender un ticket de 4.000 euros a una empresa. ¿Y cómo he roto ese miedo? Vendiendo tickets de 4.000 euros. Entonces, la única forma de romper esos miedos que tenéis cuando estáis empezando es hacerlo. Y lo mismo digo si, por ejemplo, me estás escuchando y tienes una empresa y no tienes un buen proceso comercial, no te entran nuevos clientes, te han hecho campañas y no consigues cerrar nuevos clientes, intenta moldarte a lo que te dice la persona que te está llevando las campañas. Si es realmente un profesional, te va a dar consejos los cuales tienes que hacer caso, aunque no te cuadre porque tú no lo has hecho así nunca, pienses que es una persona sin experiencia y tú tengas una mentalidad muy tradicional. Déjate enseñar y si te dejas enseñar vas a crecer siempre. Me da igual si es conmigo, si es con otra persona, si tú te dejas enseñar, siempre vas a crecer. Absolutamente siempre. No va a haber una vez que te dejes enseñar, obviamente por un profesional, no alguien que esté por debajo de ti, ni que creas que no tiene ningún tipo de conocimiento en ese área, pero si tú conoces una persona o una persona te está yendo a ti, a tu negocio, con que te va a hacer aumentar la facturación y realmente es una persona que tiene recorrido y tiene un aprendizaje previo, dejaros moldear. ¿Por qué también voy a sacar otro tema y voy a cortar aquí el podcast, pero ya que he dicho esto, lo voy a continuar? Por cierto, este es mi primer podcast que hago sin bullet points, sin guión. He empezado a hablar, he fluido directamente y la verdad es que bastante cómodo, ¿eh? Pensaba que iba a ser peor. Aprovecho para deciros que si os está gustando, habéis llegado hasta aquí, pues darle las 5 estrellas en Spotify, darle un me gusta y suscribiros en YouTube, que ayuda bastante, la verdad. Y bueno, vamos a lo que iba diciendo. Entonces, ¿por qué tienes que dejarte moldar y por qué es mucho más fácil que una persona crezca si se deja moldar? Me voy a poner en el caso de que yo estoy enseñando a un emprendedor versus un empresario, ¿vale? Un emprendedor es una persona que empieza de cero, no tiene conocimiento, no ha conseguido cerrar una venta en su vida y te deja toda su vida, todo su recorrido, lo deja en tus manos. Tú le tienes que decir qué hacer, qué pasos seguir, paso a paso, para conseguir facturar 5 o 10.000 euros al mes, o arrancar su negocio online, o empezar de 0 a 10K, como dije en el anterior vídeo, por ejemplo, que si no lo habéis visto, lo tenéis aquí en mi canal. Es una persona que se te ofrece a ti, por así decirlo, para que tú hagas con él lo que creas conveniente, y todo lo que le digas lo va a cumplir. Si es una persona realmente comprometida, todo lo que tú le digas lo va a cumplir y al final conseguirá resultados por ese mismo motivo, porque todo lo que tú le estás diciendo, él te cree y él sabe que lo que tú le estás diciendo es verdad y lo va a hacer. En cambio, un empresario es más difícil si eres un empresario tradicional con una mentalidad muy cerrada, porque sí, a lo mejor yo que tengo 20 años te puedo dar consejos de procesos comerciales, de procesos de captación de clientes, de embudos de venta, de lo que sea. Pero si tú tienes una mentalidad muy cerrada de que llevas 20, 30 años gestionando tu negocio y ahora no va a venir aquí un chaval a decirte lo que tienes que hacer, obviamente no vas a crecer. Porque hoy en día los negocios que tienen unos procesos tradicionales se estancan. Y es así porque lo he visto cientos de veces, lo aseguro. Entonces, ese es el motivo por el cual tienes que dejarte enseñar. Porque si una persona lo está haciendo con más negocios y le está funcionando, tú no vas a ser menos, te va a funcionar. Tanto si eres emprendedor como si eres empresario. Si haces caso a una persona que realmente sabe, que está seguro de lo que hace, que tiene un conocimiento, que tiene experiencia, que tiene recorrido y que lo ha hecho más veces, déjate enseñar. Así que nada más, chicos. Tenéis mi Instagram en la descripción, @iznrsalazar. Espero que os haya gustado. Nos vemos el domingo con el siguiente podcast y vamos a darle caña. Chao.